Buen día compañeros, hoy les traigo un video nuevo donde hablaremos sobre la arquitectura de Intel en sus procesadores. Así que empecemos. Intel. En el año 1971 Intel creó el primer procesador de la historia, el Intel 4004, un procesador de 4 bits y unos impresionantes 740 kHz. Pero no fue hasta 1979, en el año en el que Intel lanzó el i8086, un procesador de 16 bits y 10 MHz, con el cual nació la arquitectura por 86 a la base de computadoras modernas. En sí, la arquitectura por 86 se refiere al sistema 32. Aclaremos. Bueno, seguimos. Muchas compañías se interesaron en nuevos chips, pero necesitaban más proveedores en caso de que Intel no pudiera suplir la demanda de los procesadores por 86 o que sucediera algún problema en la línea de producción de Intel. Por este motivo, Intel comenzó a licenciar su arquitectura y sus diseños a otras compañías, entre ellas AMD. Aquí abajo tenemos algunos ejemplos de los procesadores. Está el Core i9 de décima generación, i7 décima generación, i5 décima generación y 3 de décima generación. Todos los de arriba son de décima generación. En el lado inferior tenemos los procesadores i9, i7, i5 y etcétera de novena generación. Así que proseguimos. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de Intel? Una de las más importantes, que ofrece un mayor rendimiento por núcleo gracias a sus altas frecuencias de su trabajo y mayor margen de overclock. Esto quiere decir que supera a los AMD Ryzen 3000 en aquellas aplicaciones que dependen en mayor medida del rendimiento mano hilo, entre que encuentran los juegos. Por ejemplo, una ventaja de tener en cuenta en su rendimiento bruto depende menos de la memoria RAM, lo que facilita el montaje de las configuraciones bastante económicas. Si nos dejamos llevar por el valor precio-prestaciones, el Core i5 de décima generación F sigue siendo lo mejor que tiene Intel aún en su catálogo. Por último, quiero recordar otra ventaja, que si bien es cierto que no depende de nada relacionado en el rendimiento ni con la arquitectura, resulta interesante y debemos tenerla muy en cuenta. Y es que en la mayoría de los casos los procesadores Intel han mantenido un mayor valor residual en el mercado de segunda mano. Este puede ayudarnos a realizar actualizaciones con una mayor inversión, ya que recuperamos más dinero vendido en el procesador en el mercado de segunda mano. ¿Cuáles son sus desventajas? La más importante, que ofrece un valor de relación precio-prestaciones, es que queda claramente por debajo de la mayoría de procesadores Ryzen 3000. Si vamos a elegir entre los procesadores Intel o AMD, el valor ofrece debe seguir siempre como pilar principal nuestra elección. En ese sentido, Intel pierde la partida, porque si alguien duda de ello, vamos por un ejemplo sencillo. El Core i5 de décima generación 6000K, que tiene 6 núcleos y 12 hilos, cuesta 306 euros, mientras que el Ryzen 7 3700X, que tiene 8 núcleos y 16 hilos, tiene un precio medio de 310 euros. Es decir, ustedes pueden verificar aquí que el procesador i7 cuesta 306 euros y el Ryzen 7 de 310 euros. O sea, una generación superior cuesta menor, o bueno, prácticamente al mismo precio que una inferior del Intel. Bueno, siguiente. El segundo tiene un valor muy superior, como hemos dicho, ya que ofrece mayor potencia bruta de lo que cuesta. Otra ventaja muy importante lo que encontramos en su consumo y sus temperaturas de trabajo, ya que ambos valores son en la mayoría de los casos más altos que sus contrapartes del AMD. Sin ir más lejos, el Core i9 de décima generación 900K, que tiene 10 núcleos y 20 hilos, consume más y alcanza temperaturas más elevadas que el Ryzen 9 3950X, que tiene 16 núcleos y 32 hilos. Debemos añadir además que para utilizar de forma óptima los modelos más avanzados necesitamos un sistema de refrigeración muy potente, sobre todo si vamos a hacer overclock. Bueno, hablaremos sobre las generaciones de Intel. Como primera generación, está de 2008 a 2011. Bueno, empecemos. La historia de Intel arranca de 2008 con la familia Clarkdale, Linfield y Hayton. Fueron las primeras generaciones de una familia que se quedará muchísimo tiempo con nosotros. Estas se sitúan en el Core Quad, el Core Duo, tan famosos. Para entender mayores de esto, lo dimos en esquemas ordenados como los siguientes. Está el Hayton. A esta familia pertenecen los Intel Xeon para servidores, también conocido como Nehalem. El 2008, microarquitectura Nehalem de 4 a 8 núcleos, 25 nm, LGA, ese es el tipo de socket, LGA 1366 hasta 3.3 GHz, que es la velocidad.
Ahora el Knife es una familia que representó a los primeros Core i5, Core i7 era el procesador de alto rendimiento para escritorio. 2019, microarquitectura NetGen, principalmente 4 núcleos, 45 nm, LGA 1156 y hasta 3.6 GHz. Ahora el Clarendale, familia de alta media gama y que tenía chips Core i5, Core i3, Pentium, Celeron y un Xeon. Era chips de bajo consumo. 2010 la microarquitectura era Wetmer, 2 núcleos, 32 nm, LGA 1156 hasta 3.6 GHz. Por tanto vinieron a soporte LGA 1156 y LGA 1366, teniendo productos para servidores de escritorio. Existe un dato curioso, ya que los Intel Core i3 fueron los únicos de la primera generación con distinta microarquitectura Western. Solo vinieron bajo NetGen los Core i7, también la gama Extreme para entusiastas Core i5 y varios Xeon. Segunda generación, Sandy Bridge 2011. Muchas veces se confunden las primeras generaciones de Intel con Core. Para Sandy Bridge fue la primera generación en la que vinieron juntos los i7, i5 y i3. Sin embargo, la segunda generación es la pura sucesora de microarquitectura NetGen y Western. Es cierto que Intel mostró algún chip de Sandy Bridge en 2009, pero el lanzamiento de mercado produjo en 2011. Sandy Bridge vino con los sockets para abajo, abrazó muchos que conocéis. Conoces la LGA 1155 y LGA 2011. El primero para el escritorio y el segundo para servidores o configuraciones entusiastas. La segunda generación de Intel Core venía un proceso de 32 nm. La configuración de los procesos eran de las siguientes: i3 2 núcleos y 4 hilos, i5 4 núcleos y 4 hilos, salvo un modelo que tuvo 2 núcleos y 4 hilos, el Core i7 4 núcleos y 8 hilos. En Sandy Bridge llegaron los primeros modelos K, overclock, para los i5 y i7, 2500K, 2550K, 2100K y 2700K. Entre las novedades destacables encontramos las siguientes: incorporación gráfica de la CPU, Intel Turbo Boost 2.0, incremento de frecuencia, rendimiento y consumo, mejora de un 11.3% de rendimiento. Y como dato curioso, Intel demostró que el overclock de Sandy Bridge era muy bueno para mostrar uno de 4.9 GHz con refrigeración por aire. Sandy Bridge. Por último, Intel lanzó el mercado de Sandy Bridge a finales de 2011. Se trata de una mini familia con los procesadores Intel i7, aunque también salieron Sandy Bridge, ENP y EP para varios Xeon. En la tarjeta era sector de servidores y workstation. Simplemente decir que todos los chips eran únicamente compatibles con LGA 2011 y tenían TDP alto para la época. Tercera generación de Ivy Bridge 2012. Con la llegada de Ivy Bridge en el escritorio empezaron a surgir ciertas críticas a Intel con los problemas de Ivy. Parecía Intel: antes que nada pongamos los datos de esta familia chips sobre la mesa. Los siguientes datos son: Ivy Bridge era una familia compuesta por los i7, i5 y i3 de tercera generación. Viene con un proceso de 22 nm y está basados en Sandy Bridge. Aquí también vinimos con sus familias de Ivy Bridge en X, EX, EEP y E. Los iguales salieron en 2013. Los procesadores de esta familia son los siguientes: i7, incluido su modo Extreme, 4 núcleos, 8 hilos, aunque el i7 4960X tenía 6 núcleos y 12 hilos. El i5 4 núcleos y 12 hilos excepto un modelo. i3 12 núcleos y 4 hilos. Pentium 2 núcleos y 2 hilos, Celeron 2 núcleos y 2 hilos. Empezamos a ver normalizando que chip llegue a 4 GHz, un modo turbo en la opción de AMD. Veníamos a las emblemáticas tostadoras consiguiendo frecuencias algo superiores por rendimiento algo inferior. Novedad de esta familia respecto a Sandy Bridge: soportó el PCI Express 3.0 salvo la gama i3 e inferiores, soporte RAM a velocidades superiores a casi 2000 MHz, mejora notable en los gráficos integrados, soportando DirectX 11 entre otros, aparición de memoria RAM DDR3L para portátiles, llegada del video 4K, soporte de hasta 3 monitores simultáneos. Todo parece mejor, ¿verdad? No obstante, fue una familia criticada por lo siguiente: no había prácticamente mejor rendimiento en comparación de Sandy Bridge. Ivy Bridge fue criticada porque tenía problemas de temperaturas en alto rendimiento. Intel usó material térmico de mala calidad, lo que provocaba la subida de 10 grados centígrados de Friendly Sandy. Cuarta generación, Housel 2013. Estoy seguro de que a estas alturas muchos desconocen lo que sería
las cuartas generaciones de procesadores Intel. Desde luego que Intel no se ha quedado nunca los brazos cruzados. Nos vamos a junio de 2013 para ver el lanzamiento de la familia Hubcell. En aquel Computex tan famoso, Intel fabricó unos procesadores bajo un proceso de 22nm y habría una opción para escritorio, servidor y portátiles. Fue su familia que se recuerda un cariño porque funcionaron muy bien a la par de los mejores que trajeron. Junto a estos chips se lanza un nuevo socket LGA 1150 que reemplazaba a LGA 1155 de vSandy. Ocurrió lo mismo con LGA 2011 V3 que reemplazaba a su interior socket para servidores. Entre las novedades destacamente las siguientes: se incrementa el rendimiento mono hilo en un 5%, el rendimiento multi hilo mejoraba, el consumo de energía se dispara aún con una comparación con Eevee. Seguimos con problemas de temperaturas, pero Intel conseguía ofrecer chip de overclock estable de 4.0 GHz. Soporte Dual Channel de DDR3 con hasta 32 GB de memoria RAM. El chip Z97 tuvo una fama brutal con su gran funcionamiento. Se empieza a soporte de memoria DDR4 en LGA 2011 V3 a 2133 MHz. Soporte de TurboNet 2.0. En cuanto a procesadores, seguimos contando como vimos hasta ahora. Las configuraciones y frecuencias iban variando. Seguimos teniendo Core i7 Extreme, pero aparecía un i7 i7 5960X con 8 núcleos, 16 hilos, muy interesante. A su vez la versión K de i7 de cuarta generación 790K ya traía 4.0 GHz frecuencia base, llegando a los 4.4 GHz turbo. Nada cambiaba los i5 salvo las frecuencias. Se reemplazaba a que lo supera a los 4.0 GHz en overclock. En los Intel i3 teníamos todo seguía igual, aunque veníamos modelos interesantes como el 4370 que subía hasta los 3.8 GHz. Hubcell aterrizó como un muy buen pie, siendo una de las mejores generaciones de procesadores Intel de la historia. De ahí que hubiese sido un refresh de esta familia. Hubcell Refresh empezaba una estrategia acuñada por Intel, sacar procesadores algo renovados con el objetivo de ofrecer un rendimiento adicional. Así ocurrió con Hubcell Refresh o Devil Canyon. Salieron a la mitad de 2014 y eran CPUs que ofrecían una frecuencia de 100 MHz superior. Para poder ser utilizados en placas antiguas había que actualizar la BIOS, lo que tenemos en cuenta porque traía una solución térmica mejorada que otorgaba menos grados en plena carga. Esto eleva la potencia del overclock. Seguimos ahora con la quinta generación, que es Broadwell. Cambiamos la microarquitectura de Broadwell en 2014, renovando todas las plataformas. Esta familia evolucionó un proceso de 14nm, a lo que le cuesta mejorar Intel al día de hoy. Se utilizaron los mismos sockets con Hubcell y seguimos teniendo los i3, i5, i7 junto a Xeon, Pentium y Celeron. En estos procesadores venían muchísimas soluciones como los procesadores de integrados. Lo cierto es que no vimos muchas novedades interesantes, así porque Broadwell fue una familia de transición hasta llegar a Skylake. Se bajaban las temperaturas del consumo de los chips gracias a la mejora de litografía. A su vez salió la familia Broadwell, que consistía en varios i7 preparados para darle con todo. Bajo mi punto de vista, la única novedad reseñable de Broadwell fue la salida con Intel Core M para portátiles, los cuales tendrían como destino el MacBook de Apple. Podría decirse una de las generaciones de procesos de Intel con menor impacto en la informática. Seguimos, sexta generación de Skylake. Las cosas se empiezan a poner interesantes con la llegada de Skylake en 2015, sucedida con Broadwell, con microarquitectura, pero los chips seguían siendo fabricados bajo un proceso de 14nm. Intel aseguraba que su rediseño conseguía mayor potencia y menor consumo. También salía del socket de LGA 1151 que reemplazaba a LGA 1150 como plataforma de escritorio. Decir que LGA 1151 soportaba la memoria RAM DDR4, por lo que se daba un paso gigantesco en la estandarización de ese tipo de memoria RAM. En una familia que se dio detalle curioso, los chips overclock eran los K y X, pero se descubrió que se podían hacer overclock los demás chips modificando su frecuencia base a través de la actualización de la BIOS. La protagonista fue ArcRock, quien tuvo que eliminar esa actualización. Otra curiosidad que vio Skylake fue el soporte de Windows. Esta familia de chips Intel nació en tierra de nadie, porque en 2016 se acabó el soporte de Windows 7. Por otro lado, Windows 8.1 soportó los chips Skylake hasta 2017.
De este modo, solo Windows 10 ofrecería un soporte oficial a Skylake. Como novedades tenemos la siguiente: se elimina el FIVR Fully Integrated Voltage Regulador de Hubsan, la llegada de memoria de R4 de plataforma de escritorio, el soporte Thunderbolt 3.0, se retiraba el soporte VGA y al mismo tiempo se podían soportar hasta 5 monitores mediante HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 o EDP. Los gráficos integrados de Skylake soportan DirectX 12, 16 XPCI 3.0, CPU más eficientes. Por otro lado, tuvo otras subfamilias muy interesantes que no eran más que fritos. Procesadores Skylake, pero cuidado, no cualquier refresh. Para Skylake X se trataba de una familia de procesadores de alto rendimiento para escritorio, es decir, para entusiastas, salvo el modelo i7 de séptima generación 800K X, pero todos tenían precios prohibidos de un TDP muy alto. Con Skylake X surgieron los primeros Intel Core i9 como una opción potentísima dirigida a los exigentes. Para que tengas una idea, Intel 2016 saca a Kaby Lake dando por cerrar la familia Skylake. Pues en 2007 lanza el Skylake X, que es una familia con 2 Intel Core i7, 5 Intel Core i9. Todos los procesadores de Skylake X son compatibles con el LGA 2066. Los más reseñables de esta subfamilia es lo siguiente: configuración de hasta 18 núcleos con 36 hilos en i9, 8 núcleos, 16 hilos en i7, frecuencias turbo con hasta 4.5 GHz, TDP de hasta 165 watts y LGA 2066. Séptima generación de Kaby Lake, 2016 a 2017. Aterrizamos en 2016 para empezar a ver el final de un reinado total de Intel en el sector de procesadores. Intel se destacaba en los 14 nm, pero tampoco hacía falta esforzarse porque AMD no ponía problemas. Tenía mucho sentido ofrecer una tecnología más avanzada para esta época. Usándose LGA 1151 surgía LGA 2066 y un socket que debutaría con Skylake X y Kaby Lake X. Kaby Lake es una familia que ha dado mucho a los portátiles, ya que es una extensa estirpe de chips Y y G para estos equipos. Las novedades más reseñables con estas son frecuencia base y turbo mucho más altas, ser mejor a Intel Speed Shifted para alternar velocidades de reloj más rápido del procesador, soporte Intel Up-Night, soporte Hyper-Threading en los Pentium, modelo i3 overclock, i3 de séptima generación, i350K. En cuanto a procesadores, vamos a frecuencia base de 4 GHz fácilmente. De hecho, veníamos i3 de séptima generación 150K con 4 GHz y un TDP medio de 50 watts. Sin duda era una opción ideal debajo de los 200 euros para jugar. Debemos ver la alta gama famosa de Intel Extreme para pasar de ver un modelo contado de la tarjeta de la letra X que escogía de los mandos de la alta gama de escritorio. También vimos que un i5 bajo de denominación, i5 séptima generación 6240X, todos los chips con letra X solo eran compatibles con el LGA 2066. Por último, se anuncia que el Kaby Lake se refresca en 2007 para portátiles, que no estaba nada mal porque llevan consigo un gran rendimiento, como habíamos dicho. Kaby Lake ha sido una familia muy representada en los portátiles. Octava generación. Podremos que Skylake, para contextualizar, en este 2017 en el que llega Coffee Lake, la primera generación. Skylake sale al verano 2017, mientras que Coffee Lake se presenta en octubre del mismo año. Además, AMD ya había presentado la primera generación Ryzen Summit Ridge y la arquitectura Zen en febrero. Parece que Intel se sacó de la manga este Skylake X tras la presentación de los Ryzen y Threadripper. Puede que fuese una contestación en los chips de AMD, los cuales empezaban a sembrar dudas en los usuarios sobre la existencia de una alternativa a Intel. Pues en octubre de 2017 llega Coffee Lake para escritorio de portátiles y servidores. Se siguen usando las mismas placas para como tampoco se evoluciona el nodo, no obstante reproducen cambios muy importantes de la configuración de los procesadores. Los Intel Core i5 pasan de tener 6 núcleos a 6 hilos para competir con los Ryzen 5 de 1600. De hecho, se implementa Hyper-Threading en ellos. Respecto a los i3 Herden, la configuración de 4 núcleos de los antiguos
i5 seguía siendo la versión K. En cuanto a los i7 se subían a 6 núcleos y 12 hilos, desaparecía de las altas gamas X, quedando las representadas por Skylake X. Aparecía los Pentium Gold por primera vez. En esta ocasión hay pocas novedades, pero muy interesante modificación. Modifican la configuración de núcleos e hilos, incrementa hasta 400 MHz la frecuencia turbo, soporta memoria DDR4 hasta 200.166 MHz. Para los curiosos, Ryzen empezó a soportar 3000 MHz y 3.2 MHz de entrada, ya que lo que quería era el sistema. Se empezaba a dar soporte hasta 128 GB de RAM. En términos generales, para una familia que funcionó muy bien, pero que vio algo que criticaba por la llegada de Ryzen. Su llegada al mercado fue descafeinada, por ello igualmente igual el papel. Sigue siendo más potente en videojuegos. Novena generación de Coffee Lake Refresh 2018. Intel empezaba a ver como la cuota de mercado bajada, pero seguimos dominando el panorama de AMD. AMD contrastaba a los Ryzen y los usuarios empezaban a cuestionarse si merecía la pena pagar tanto dinero por Intel como por una placa de chipsets de alta gama. A finales de 2018, Intel lanza Coffee Lake Refresh, una alta gama de productos salpicada por los unlimitales de Sprite y Meltdown. Este refrito es el menos refrito de todos los refritos de Intel. ¿Por qué? Por lo siguiente: Intel incluía la gama Core i9 en la plataforma de escritorio con 8 núcleos y 6 hilos, una frecuencia turbo hasta 5.5 GHz en el i9 novena generación 900KS. Justo en este procesador recibió muchas críticas por tener solo un año de garantía. Los Intel Core i7 e i3 recibían por primera vez la tecnología Turbo Boost. Los i7 venían como 8 núcleos y 8 hilos, a lo contrario del Coffee Lake originales. En 2019 AMD sacaba el P8 Rise Zen Max y Ryzen 2000. Marcada por tener APUs, Intel empezaba a ponerse nervioso de verdad que el éxito de Ryzen. Por ello que bajar los precios de procesadores en octubre de 2019. Y décima generación de Comet Lake 2019-2020. ¿Cuántas generaciones de procesadores Intel ha estado dominando el mercado? Correctamente 8 generaciones. Podría decirse que la informática ha sido el mando de Intel prácticamente. Sin embargo, cuentan más generaciones, más complicado mantener liderazgo de mercado que procesadores por parte de Intel. Con Comet Lake llega a los problemas de verdad. Intel es incapaz de ofrecer 7M en su chip, mientras que AMD representa Zen 2, Ryzen 3000. En 2019 prepara un lanzamiento Zen 3 para finales de 2020. Es cierto que portátiles siguen siendo la primera opción, pero ya no está tan claro en escritorio. De hecho, empezamos a ver en Epic copando muchos servidores y superordenadores como los Ryzen portátiles ofreciendo un rendimiento muy bueno. La única base de Intel es el rendimiento de single core, el cual es el mayor que AMD. La décima generación de Intel Comet Lake se representó el 30 de abril de 2020. Viene bajo el socket de LGA 1200 y alberga los chips i9, i7, i5 y i3 de Pentium Celeron. El proceso sigue siendo de 14nm y se empieza a soportar frecuencias de memoria RAM DDR4 mucho más altas. Core i3 recibe 4 núcleos y 8 hilos, los Core i5 evoluciona a 6 núcleos y 12 hilos. También afecta a los i7 que tienen 8 núcleos y 6 hilos, y los i9 vienen con 10 núcleos y 20 hilos. Entre novedades más sonadas encontramos mayor frecuencia empezando un umbral de los 5.2 GHz por i7, mayor frecuencia de núcleos hilos, consume temperatura mayores, precios de placas base con chip OC muy alto. Antes que fueran representadas se filtran muchas comparativas y benchmark que le dejaban en mal lugar. A pesar de ello, no han dejado de mal sabor de boca en su salida, dando un gran rendimiento. Y bueno, aquí podemos ver alguna familia de lo que sería Intel. En la imagen que tenemos aquí arriba es de Intel Pentium, el Core 2, el Core i7, el Core i5, el Core i7 Inside, igualmente el Core i7 Inside, y así sucesivamente por generaciones. El año igualmente 2003, 2005, 2006, etc. En la parte inferior, lado izquierdo, tenemos los Core Inside 2, séptimo, etc. Los Xeon, los Titanium, los Centrino. Igualmente aquí en el lado derecho tenemos algunas familias de procesadores que son el Core 2 Duo, el Pentium 4, el Atom X2, el Pentium 2 y el Pentium Core 4. Y aquí en medio tenemos un procesador Intel
con tecnología LGA, ya que el AMD usa PGA. LGA se refiere a lo que sea el contacto directo con sin pines, ¿verdad? Los pines los llevan la tarjeta madre de Intel. Ahora lo que aquí utiliza Intel es LGA. Así que esto sería todo, amigos. Espero les haya gustado el video y esperen al próximo. Muchas gracias y buen día.